Qué privilegio estar aquí con ustedes un domingo más meditando la palabra de Dios. Les recuerdo que gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Es una bendición estar en este 13º domingo del tiempo de Pentecostés, creciendo juntos en la fe, fortalecidos en la gracia y lo más importante, que podamos tener este caminar juntos hasta que lleguemos a la vida eterna. Les doy un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Esto es un ministerio que existe desde el año 2008 y nos enfocamos a servir a hermanos o a simpatizantes de la fe luterana confesional donde no haya una congregación cerca en su ciudad. Pero también les animamos para que puedan estudiar en Academia Cristo con el objetivo de tener un grupo sembrador. Y por esto hoy también saludamos a aquellos grupos sembradores y también los sembradores de Academia Cristo, porque todos nosotros juntos estamos dentro de la ruta Cristo. Queremos seguir compartiendo la fe, enseñando a otros y hacer evangelismo juntos. El texto que vamos a meditar en este 13º domingo del tiempo de Pentecostés está tomado de Filemón. Recordemos que Filemón tiene un solo capítulo, los versículos del 7 al 21. Así nos dice la palabra de Dios. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este pasaje que estamos meditando en este día, pues nos enseña de que usted y yo somos los Filemones de Dios. Muchas veces hemos lanzado algunas expresiones como a este yo no le voy a perdonar.
Nunca volveré a vivir con esta persona. Que Dios me castigue si vuelvo a hablar con esta persona o vuelvo a hacer esto o aquello. Usted y yo, los que estamos aquí, sé que hemos usado estas expresiones en muchas oportunidades o incluso hemos sido más extravagantes al hablar, queriendo mostrar que somos personas que no cambiamos fácilmente después de haber prometido algo. Pero en realidad somos muy emocionales y hemos realizado promesas como estas en medio de contiendas y discusiones. Esto sucede porque el orgullo pecaminoso nos guía a mantener vivo a nuestro viejo Adán. Ese orgullo pecaminoso nos da una falsa seguridad que no vamos a cambiar esta actitud frente a la otra persona que nos llevó a decir estas expresiones. Si usted y yo somos sinceros, los matrimonios se terminan no por las cosas malas que han pasado, sino por nuestro orgullo pecaminoso. Al igual que la relación con nuestros hijos se ha terminado porque en nuestro orgullo pecaminoso no podemos demostrar flaqueza, o cuando se ha terminado una relación con un amigo o un hermano en la fe, pues no se va a arreglar porque queremos mostrar que somos personas de una sola palabra. Pero tenemos esta pregunta. ¿Es bueno que siempre seamos radicales en no querer perdonar o ceder ante los demás? La carta que escribió Pablo a Filemón en verdad va a responder esta pregunta. Y nosotros podemos entender cuando estamos estudiando la escritura que en los tiempos bíblicos era muy común tener esclavos. Esto sucedido porque había personas que no tenían con qué vivir y la mejor manera de subsistir era convirtiéndose en esclavos. También ocurría cuando alguien tenía una deuda muy grande y no podía pagarla. Terminaba como esclavo de aquel a quien le debía. Aunque en los tiempos de hoy en día es muy difícil aceptar la esclavitud, pues en los tiempos bíblicos era algo muy normal. Incluso Dios habló de la relación esclavo y señor, estableciendo leyes civiles y en ocasiones combinándolas con la ley moral. Por ejemplo, Moisés dijo, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 21. Estos versículos combinan el quinto mandamiento porque se trata de un pecado contra el cuerpo del esclavo con el cumplimiento de la ley civil al dejarlo en libertad. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos juzgar negativamente esa cultura antigua de tener esclavos, porque dentro del pueblo hebreo, estos tenían deberes y derechos dados por el mismo Dios. Esa carta en verdad deja en evidencia que dentro de la congregación de Colosas había un creyente cuyo nombre es Filemón, quien tenía un esclavo llamado Onésimo. No conocemos todos los detalles, pero este esclavo huyó de su señor. Y parece por la forma en que escribe Pablo que posiblemente al momento de escapar robó. La ley civil romana era muy radical y muy clara en ese tipo de casos. Recordemos que la ley civil dada por Dios a Israel ya no estaba vigente porque el pueblo dejó de existir como nación. Sin embargo, los romanos castigaban con la muerte al esclavo que huía y robaba a su señor. En este pasaje bíblico, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, podemos entender muy bien lo que la Biblia nos enseña con Romanos 8:28. Es una bella aplicación de este versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Seguramente había decepción, frustración, tristeza y hasta rabia en el corazón de Filemón por lo que sucedió con su esclavo.
Pero lo que no esperaba este creyente era cómo iba a trabajar Dios en esta situación. Y es donde vemos que Onésimo llegó a Roma, donde estaba Pablo prisionero por 2 años. Él estaba bajo arresto domiciliario esperando su juicio. Y eso le permitía a Pablo recibir muchas visitas, así como lo registra en sus cartas. Onésimo, huyendo y cargado con su culpa, llegó hasta donde estaba Pablo. Pablo atendió la necesidad profunda de Onésimo. Nos dice en los versos para el día de hoy, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo evangelizó a Onésimo. Este hombre, en medio de su problema, su pecado y su incredulidad, Pablo le habló de la obra de Cristo y vemos cómo el Espíritu Santo hizo de él un nuevo creyente. Aprendemos que Pablo no convirtió esta situación en una telenovela, porque por naturaleza, cuando usted y yo nos enteramos de un conflicto entre dos personas, lo primero que hacemos es chismear. Queremos saber qué pasó, alimentar nuestra carne pecaminosa e inmediatamente hacemos un guión de telenovela en medio de los problemas ajenos. Y es así, mis hermanos, como usted y yo pecamos contra el 8.º mandamiento, porque nos gusta el desorden, el escándalo y poco nos gusta ayudar. Por esa falta de amor hacia Dios, también violamos el primer mandamiento, yendo en contra de la palabra de Dios, dañando el nombre de las personas. Por esto, cada uno de nosotros merecemos la muerte eterna. Sin embargo, no debemos olvidar el por qué usted y yo somos creyentes, por la obra de Cristo. Él hizo mucho más que San Pablo. Jesús es nuestro Salvador y nos cuenta la historia bíblica que un día estaba en el templo cuando los fariseos llevaron una mujer sorprendida en adulterio para apedrearla. Jesús fue el mediador perfecto. Nos dice la palabra de Dios, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A Jesús no le interesó descubrir los pecados de cada uno, sino que cada uno reconociera el suyo. Incluso la mujer acusada de adulterio y los confiados en su santidad abandonaron la escena y esta mujer quedó sola con Jesús, arrepentida y perdonada por Jesús. Este acto, mis hermanos, es donde Jesús nos dio el perdón de nuestro pecado hacia el 8.º y el primer mandamiento, pero nuestro Señor no hizo esto solamente. Encontramos que también ocupó nuestro lugar al morir. El castigo que usted y yo merecemos, Él lo recibió en nuestro lugar yendo a la cruz. Nos dice San Pablo, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El resultado de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el perdón de todos nuestros pecados. Es por esto que usted y yo vamos a morir al chisme, vamos a morir a la mala intención de nuestro corazón y ahora somos del Señor por la obra del Espíritu Santo y vamos a ser mediadores cuando tengamos la oportunidad de ayudar en conflictos. No solo entre hermanos en la fe, sino también ayudar en familias con relaciones en sus matrimonios o en las relaciones con sus hijos cuando hay estas situaciones que hace que su relación esté rota.
Mis hermanos, usted y yo somos onésimos, porque fuimos restaurados por el poder del Evangelio, pero también somos Filemones, porque el amor de Cristo nos lleva siempre a perdonar. Nunca dejaremos de ser esclavos de nuestras palabras por causa del viejo hombre que siempre nos acompañará en este mundo. Pero el nuevo hombre es guiado por el amor de Cristo, llevándonos a vivir en el perdón. Incluso perdonar la ofensa que más nos haya dolido, una infidelidad, el daño a nuestro nombre, o que hayan puesto nuestra vida en peligro, o que nos hayan quitado todas nuestras posesiones materiales, pues vamos a dar el perdón cuando el agresor nos lo pida. Y también, usted y yo vamos a pedir perdón a quienes hemos dañado, recordando que todos merecemos vivir en este perdón que Cristo ganó por toda la humanidad. Esa petición, mis hermanos, que Pablo hizo a Filemón para que recibiera a Onésimo, no como un esclavo, sino como a un hermano en la fe, como si lo estuviera recibiendo al mismo apóstol. Y vemos que Pablo confiaba en que Filemón lo haría por el poder del Evangelio. Usted y yo también vamos a hacerlo. Por la obra del Espíritu Santo, no solamente vamos a ser mediadores y restauradores de conflictos usando la ley y el Evangelio, sino que también vamos a ser pacificadores, mostrando que somos luz y sal en este mundo, para que perdure la unidad en la iglesia, el amor en los matrimonios y la obediencia en los hijos, hasta que sea la voluntad de Dios al llamarnos a su presencia. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias por hacernos como Filemón, que podamos tener estos corazones agradecidos al perdón para ayudar a reparar situaciones difíciles que pueden vivir nuestros hermanos en la fe, en los matrimonios, en sus vidas personales o problemas con sus hijos. Por eso, Señor, queremos orar hoy por nuestras familias. Tú sabes, Señor, cuáles son los problemas que vivimos en medio de ellas. Bendícenos, fortalécenos. Aparta, Señor, los ataques de Satanás. Ataca, Señor, a este diablo, Señor, que siempre quiere dañar nuestra fe. Y permite, Señor, que podamos siempre glorificar tu nombre. Queremos orar por nuestra hermana Socorro, por Yori Vargas, por sus hijos, por Mariano. Oramos por su recuperación, al igual que presentamos a Nelly. Seguimos orando por Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio, como el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, la mamá de las hermanas Agudelo y por su cuñado Saúl. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas. También queremos orar por nuestros hijos, apártalos de la tentación. Oramos por aquellos que han caído en adicciones, para que seas tú ayudando, fortaleciéndoles. Oramos por aquellos que están en depresión, en tristezas, para que seas tú, Señor, consolándoles. También queremos poner en tus manos hasta tu iglesia, para que sigamos siendo fieles en la predicación de tu palabra. Y oramos por el ministerio de Academia Cristo, para que siga llevando a muchos más a conocer de Cristo, que Él dio su vida por nosotros y vivió perfectamente por nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo siga bendiciendo la ruta a Cristo, para que cada vez los grupos sembradores vayan creciendo y así llegar a convertirse en iglesias Cristo. Gracias por el alimento espiritual en este día. Gracias por el techo, la comida y el vestido. Y ponemos en tus manos esta semana que estamos empezando, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, amigos en Cristo Jesús, fue un privilegio meditar la palabra de Dios con ustedes hoy. Hasta una nueva oportunidad.